Hola, hoy les voy a hablar acerca de la Biblia, tema Apocalipsis. Hoy en día muchas personas lo llaman o lo nombran como el libro del fin, juicio o la ira, ¿no? Y así muchos otros nombres más. Que es el libro donde están escritas las más grandiosas promesas de Dios. La Biblia, en el libro de Apocalipsis 21:6, podemos encontrar y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua vida. Aquí podemos ver claramente la promesa de Dios. Asimismo, otras grandes promesas que Dios nos dio a todas las personas. Apocalipsis 21:7. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, yo podría decir que Dios tiene el control de todo. Seguimos con los versículos de la Biblia. En Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Si oyes hoy la voz de Dios llamándote a la vida, no endurezcas tu corazón y vuelve a Él. El tiempo es corto, la venida de Dios y está muy pronto. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dios, la venida de Dios está muy cerca y para ello tenemos que prepararnos y no alejarnos de los pasos que seguimos a nuestro Jesús. Hice una pregunta, ¿qué es el día de la ira de Dios? El día de la ira de Dios es una semana de 7 años, en la cual caerán los juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra. La ira es para los enemigos de Dios, para los que en Él no creen, no confían. Esto que quede claro. Muchas personas creen que con morir solucionan todo, pero no. La muerte no es lo peor que puede pasarle a una persona, sino morir sin salvación de Cristo Jesús. Hay caminos que al hombre lo parecen derecho, pero su fin es camino a la muerte. ¿Qué significa el acto de abrir los sellos? Significa la liberación de la herencia de manos del maligno. En Apocalipsis 6:1 encontramos, 6:1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No debemos inclinarnos a ningún ser, ni siquiera a los ángeles, solo a Dios. El juicio de Dios viene por lo que hacemos en la tierra, por la idolatría, por el maltrato a los animales, por lo que hacemos a nuestros hermanos. Todo por eso se da el juicio.
Apocalipsis es un libro bíblico. Su nombre procede del término griego apocalipsis, que significa descubrimiento o revelación. Por eso el libro se le llama Revelación. Este título es muy adecuado, pues el libro descubre asuntos que se mantuvieron secretos por los siglos y revela acontecimientos que sucederán en el futuro. Y por cierto, muchas de estas profecías están por cumplirse. La estructura del Apocalipsis es de la siguiente forma. Primero, introducción. Podemos encontrar en el Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 al 9. Otro sería mensajes de Apocalipsis a 7 congregaciones, que esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Visión de Dios en su trono celestial. Esto podemos encontrar en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11. Una serie de visiones. La primera visión podemos ver los 7 sellos que están en Apocalipsis capítulo 5 de 1 al 8. Las 7 trompetas, y como podemos leer en esos pasajes, las 3 últimas van acompañadas de un ay o un lamento. Esto podemos ver en Apocalipsis 8, 7 al 14. Los 7 tazones, cada uno con una plaga o castigo divino que se derrama sobre el mundo malvado. Podemos encontrar en Apocalipsis 15, de 1 a 16. Visiones de la destrucción de los enemigos de Dios. Esto podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 17, de 1 al 20. Visiones del glorioso futuro de Dios prometió para los cielos y la tierra. Podemos ver en Apocalipsis 20, del capítulo 11 al 22. Y conclusión en Apocalipsis 22, del versículo 6 al 21. Las claves para entender el Apocalipsis serían: su mensaje es positivo a quienes sirven a Dios. No tienen por qué tenerle miedo. Aunque muchas personas relacionan la palabra Apocalipsis con un gran cataclismo, este libro dice tanto al principio como al final: quienes lo lean y lo comprendan, actúen en conformidad con él, serán felices. Esto podemos ver en Apocalipsis capítulo 1 del versículo 3 al 22. Otro sería: hay numerosos pasajes y expresiones que no deben entenderse al pie de la letra porque son señales o símbolos. Muchos de los personajes y aspectos principales de este libro aparecen en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en Daniel. Jehová, el Dios verdadero en los cielos y creador de todas las cosas, podemos ver por ejemplo en Deuteronomio, Salmos y Apocalipsis. Otro de los pasajes, mira, Jesucristo, el Cordero de Dios. Esto podemos encontrar en Juan y en Apocalipsis. Satanás, el diablo, el mayor enemigo de Dios. Podemos ver en Génesis, Juan y Apocalipsis. Y así muchos otros, ¿no? Otra sería: las visiones se cumplen durante el día del Señor, el cual empezó en 1914. En ese año fue establecido el reino de Dios con Jesús como rey. Por tanto, se espera que gran parte de las profecías de Apocalipsis se cumplan en nuestros días. Para comprender este libro, así como el resto de la Biblia, es importante pedirle sabiduría a Dios y buscar ayuda de quienes entienden su mensaje.